Buenas noches a todos y todas. Gracias nuevamente por darse cita a este seminario en torno a la teoría política de Antonio Gramsci. Estamos aquí en nuestra cuarta reunión, eh, así que vamos a comenzar. Nosotros, en la tercera reunión, hablamos de distintas cosas, pero si no me equivoco, ese último tramo de la reunión giró alrededor de la discusión de algunos apuntes sobre la cuestión meridional, sobre la cuestión del sur. ¿Verdad que es el último texto? Entendemos que es el último texto que escribe Gramsci previo a ser arrestado en noviembre, a finales del 1926. Y es un texto que, aunque en rigor quedó incompleto, pudieron haber constatado, si tuvieron la oportunidad de leerlo, que estaba lo suficientemente pulido, como, ¿verdad? Tenía el argumento bastante pulido como para darle cierta validez objetiva al texto, y por eso es que pues, se le ha dado la importancia que se le ha dado, además de que ya contiene unos elementos que pues, guardan continuidad con la obra de Gramsci en los cuadernos de la cárcel. ¿Verdad? Nosotros hablábamos sobre la resignificación que veíamos gradual en ese texto de cómo Gramsci entiende la figura del intelectual, ya no por su mera capacidad intrínseca de ser un gran pensador o su erudición acumulada, sino como un ente conector, una ligazón, alguien que logra habilitar el establecimiento de relaciones sociales. Eh, eh, Habla de la importancia de la cuestión ideológica, habla de la formación de bloques sociales internamente diferenciados, en el caso de Italia, entre el norte industrial y el sur rural. eh, y empezamos a ver, pues, nada, poco a poco un desarrollo incipiente de todo este andamiaje conceptual de Gramsci que se va a elaborar de manera más, eh, perdón, se va a plasmar de manera más elaborada, entre comillas, en los cuadernos de la cárcel. Y entonces yo quería, eh, yo les escaneé de manera bien rudimentaria, ¿no? Con el iPhone. Yo les escaneé algunas cartas carcelarias con dos intenciones principales. Una, para que fueran viendo que desde el comienzo, cuando Gramsci es encarcelado, Gramsci rápidamente empieza a pensar en planes de estudio o planes de investigación, ¿verdad? En un plan de trabajo intelectual. Y por otro lado, cómo esa intención de Gramsci de, de llevar a cabo, aunque sea de manera un tanto rudimentaria dentro del contexto de la prisión, eh, elementos que uno asocia con la investigación, pues también iba a ser un poco su forma para resistir, no sé si la palabra es resistir, pero resistir de manera gradual, gradual no molecular, las complicaciones tan terribles que implicaron para él haber estado encarcelado. Eh, ¿Verdad? Yo planteaba en un texto que yo les compartía previo de comenzar el seminario en torno a la escritura trágica de Antonio Gramsci. eh, ¿Verdad? A Gramsci se le asocia mucho con este moto, esta expresión, que Gramsci se la adjudica a Romain Rolland, un intelectual francés, y sin embargo no se logra ubicar exactamente de la misma manera en como Gramsci la palabra, pero es la expresión optimismo de la inteligencia, perdón, pesimismo la viré al revés, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Eh, y yo comenzaba ese texto diciendo, pues que
digamos que han habido suficientes interpretaciones de Gramsci, como un Gramsci que planteaba un marxismo voluntarista, subjetivista, desmedidamente praxeológico, que llevaban siempre a enfatizar un poco la segunda parte del moto, de que el optimismo de la voluntad. Y yo planteaba en ese texto la importancia de retenerlo en su conjunto y que en todo caso, dentro del contexto de la prisión, tal vez se tornaba hasta más importante. Bueno, realmente ambos, pero la cuestión del pesimismo de la inteligencia, que es un poco lo que te lleva a tu aferrarte a alguna especie de optimismo de la voluntad. Y yo lo asociaba en ese texto, o perdón, o hay un texto al que yo acudo de los cuadernos, que para mí era como indicador de eso, la ejemplificación de entender de manera completa y compleja la cuestión del pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, que es el momento en donde Gramsci, dentro de en el contexto de recién haber sucumbido a una de sus peores crisis de salud, no recuerdo si era para el 31 o para el 33, Gramsci escribe en un cuaderno de la cárcel, en una nota, que ya había ya había pasado el tiempo de aspirar a ser labradores de la historia, hacedores de la historia. Eh, y que tal vez entonces había que acostumbrarse y que había que aprender a ser el estiércol de la historia. ¿Verdad? Que la época de los hacedores, de los grandes héroes, de los labradores, estaba complicada, ¿verdad? Claro, y entonces yo en ese texto lo que hago es decir, ves, que yo creo que, yo pienso que en un planteamiento como ese, pues, Gramsci está confundiendo, digamos, su experiencia, o sea, ensimismando, su experiencia íntima, muy vital, por lo que está pasando, que tiene que tener plena conciencia de que se está muriendo gradualmente en la prisión. Y ahorita voy a leer algunas cosas que extraje de las cronologías que yo les recomendé para que no pengamos de perspectiva el elemento humano, terriblemente humano de Gramsci en la cárcel. Pero yo creo que yo pensaba que yo planteaba que esa expresión de Gramsci de que es el momento de dejar de ser labradores de la historia, que hay que acostumbrarnos y aprender a ser estéticos de la historia, es Gramsci ensimismando su fortuna personal. Pues con la derrota de la izquierda internacional, el surgimiento del nazifascismo, el comienzo de la transformación en lo que será el sovietismo y el socialismo realmente existente, staliniano y toda esa vuelta. Y pues que en ese contexto, Gramsci, a palabra eso, que de primera instancia pues suena congojo, ¿no? Suena bien terrible. Pero, ¿verdad? Lo que yo hago en el texto es decir que, sin embargo, Gramsci reconoce la derrota momentánea, ¿verdad? Del presente. eh, y aún dentro de la prisión, ¿no? Y tan fastidiado como estaba, pues niega a tirar los guantes, por así decir, e insiste en este ser estiércol de la historia. Entonces, pues, yo jugaba con esta noción de, ¿verdad? El estiércol es mierdero, pero a la misma vez es esto que ayuda a fertilizar el terreno para una posible cosecha futura, ¿verdad? Es lo que un maestro español, fallecido hace ya como 10 12 años, Francisco Fernández Boy, llamó en algún texto el paso de la política a la educación política en Gramsci. Es decir, pues, no podemos, ¿verdad? Estamos derrotados momentáneamente. Este, pues vamos a tratar de mantener la conversación activa, de mantener la teorización vibrante, para ver si tal vez en un futuro, pues, alguien recoge los restos de la cosa y logra levantar algún otro proyecto. Este, pues nada, y menciono algunos elementos, ¿verdad? Menciono algunos otros planteamientos de la mala fortuna de Gramsci en prisión, ¿verdad? Gramsci tiene muy escasas noticias de su esposa, que estaba no solamente padeciendo de condiciones nerviosas allá en Moscú, sino, como algunos la pintan, estaba como una especie de situación de asedio en su propia casa.
dentro del contexto de su familia. Y si han podido tener acceso a algún volumen de las cartas carcelarias de Gramsci, más que Julia, que es la esposa de Gramsci, es Tatiana, la que, ¿verdad? Que es cuñada, hermana de Julia, bueno, uno, la que figura más, coño, escucho, la que figura más como interlocutora en las cartas. Y dos, es la que literalmente viaja varias veces, continuamente, a atender a Gramsci. Es la que hace, es la que le establece cuentas para adquisición de libros en librerías. Es la que le sirve de intermediaria con Piero Zafra, y con líderes políticos del Partido Comunista. Es la que le consigue médicos especialistas a que lo visiten en la cárcel. ¿Verdad? Hay un libro, un estudio sobre la relación de Tatiana con Gramsci en la cárcel, que me parece bien logrado el título. El título es Antígona Edil Prisionero, ¿verdad? Y aquellos que recuerdan a Antígona, y aquí hay dos o tres que estuvieron presentes en un seminario sobre Antígona que nosotros dimos dentro del Centro Partido de la Democracia. Pues, el título es poderoso por lo desafiante, lo contundente que fueron las acciones de Antígona, en virtud de que se honrara la muerte de su hermano, que en el conflicto entre hermanos pues terminó peleando en contra de la ciudad. Eh, Gramsci nunca vio en persona a su segundo hijo. Eh, Gramsci entendía que había sido traicionado por líderes de su propio partido. Gramsci fue dado de codos por prisioneros políticos comunistas dentro de la cárcel por sus posiciones, como por ejemplo haberse opuesto eh, a la política de socialfascismo planteada por la Internacional Comunista en su sexto congreso, ¿verdad? Que era una tendencia que planteaba el rechazo a cualquier tipo de alianza con la socialdemocracia, por entender que esta también era enemiga de clase, cuando Gramsci ya, ya a finales de los 20 ya le había comunicado a gente la noción de que dentro del contexto tan terrible en el que ¿verdad? Se encontraba Italia bajo la égida del fascismo, lo que convenía era una especie de lograr convocar una especie de asamblea constituyente de múltiples fuerzas antifascistas. Es decir, la insistencia del, de la reconquista de un mínimo elemento democrático como precondición pues, para cualquier otra cosa. eh, o liberal democrático, si se quiere. Liberal en el sentido político, la palabra. Y eso, pues nada, la Gramsci haber manifestado abiertamente su rechazo a la política de la Internacional Comunista, es haberse manifestado no solamente en contra de la Internacional Comunista, sino en contra de su propio partido que se alineó con esa política. O sea, que Gramsci dentro de la prisión tuvo su doble o triple, o sea, su soledad fue, digamos, doble o triplemente magnificada por situaciones como esa. Eh, yo quería, entonces, yo apunté aquí en una libretita, pero después voy a tener que acudir al libro porque dejé de apuntar porque era demasiado. Yo quería, ¿verdad? Usted no tiene que ser políticamente marxista, ni comunista, ni socialista, para suscribir una, creo yo, necesaria y saludable perspectiva histórico-materialista, o al menos mínimamente historicista, cuando uno se acerca a la interpretación de las cosas, de los textos, de los fenómenos sociales y políticos y demás. Este, pero además de darle el espacio necesario, la importancia de tomar en cuenta las condiciones materiales de existencia al momento de interpretar textos, pues como yo les decía hace dos sesiones atrás, es bien importante también darle importancia literalmente al feeling, a los sentimientos, a lo que está, por lo que está,
a las vivencias por las que está pasando el autor en cuestión, ¿verdad? Y más aún en el contexto de una figura como Gramsci, que no, ¿verdad? Que esta obra a la que nos empezamos a acercar a partir de la sesión de hoy, pues es producto de su escritura dentro de la prisión. Entonces, miren, voy a... Ok, en el 1926, en octubre y en noviembre, hay por lo menos tres... durante este año, el fascismo ilegaliza, ¿verdad? Proscribe todo tipo de partido, ¿verdad? No asociado, no afiliado, y todo tipo de organización no asociado al fascismo. Y ya habían empezado digo, habían ocurrido innumerables situaciones de violencia, asesinatos políticos de todo tipo, eh, pero ya digamos que el riesgo era bastante presente, aun si tú eras diputado, como Gran Chiro era, formalmente representando a Venecia en la Cámara, de que podía ser arrestado. Hay por lo menos tres intentos que sepamos de que tratan de sacarlo del país, no lo logra, ¿verdad? Siempre logran ser interceptados o preveían que iba a ser interceptado y tienen que rajarse a mitad de la cosa y no logran sacar a Gramsci. Gramsci es encarcelado el 8 de noviembre del 1926, detenido, perdón, y encarcelado en Regina Coeli en Roma. El 7 es un mes más tarde, el 7 de diciembre, Gramsci llega a Ustica, que es una isla penal, y yo creo que es como que son como que los últimos momentos de un Gramsci que aún estando encarcelado, se manifiesta en las cartas como que tiene ánimo, porque tiene, digamos, mayor libertad de movimiento, ¿verdad? Este, incluso está con compañeros del Partido Comunista, está con Amadeo Bordiga, empiezan a organizar escuelas de formación política. O sea, tienen una cosa, pues más o menos que le da cierto ánimo a Gramsci, aún dentro de las circunstancias. Eh, el 20 de enero de 1927 lo trasladan a Milán. El 7 de febrero es ingresado a la cárcel San Vittore en Milán. Ya en abril del 1927 empieza a tener episodios de insomnio, empieza a dormir alrededor de 3 horas al día nada más. Ya en abril, mayo del 27 empieza a pedir libros significativos a tener en cuenta, pues pide un tomo, una antología de Maquiavelo, pide un libro que él tuvo en su momento, pero pide el breviario de neolingüística de Mateo Bartoli, que había sido profesor suyo en Turín, en coautoría con este otro estudioso importante cuyo nombre se me escapa ahora mismo. Eh, en marzo del 1928 le rechazan una solicitud para escribir en la celda. El 12 de mayo regresa a Regina Coeli en Roma. En mayo-junio del 1928 tiene sentencia. El 6 de julio sufre periodontitis expulsiva, agotamiento nervioso, pierde 12 dientes. En julio y agosto del 28 es que se lleva a cabo el sexto Congreso de la Internacional Comunista que referenciaba ahorita, que plantea la tendencia del socialfascismo y el rechazo a cualquier alianza con la socialdemocracia. El 8 de julio sale para la cárcel en Turi, en Bari. Llega el 19 de julio en estado grave. En diciembre del 28 sufre un ataque de uremia que le impide caminar por 3 meses. Ahí empieza en ese diciembre también tiene la primera visita de Tatiana, de su cuñada. En enero de 1929 recibe permiso para escribir en la celda. Recordarán que en ese primer cuaderno, la misma primera página del cuaderno, lo que tiene es una lista de 19, de 16 temas en los que él supuestamente quiere trabajar. Y la fecha de esa primera página es la de 8 de febrero de 1929. O sea que Gramsci empieza a escribir
con, con cierta intención, cerca de un mes después de que finalmente le dan permiso para escribir en su celda. El 11 de febrero se firman los pactos lateranenses entre el Vaticano y el fascismo. El Papa de la época llama a Mussolini hombre enviado de Dios y hombre de providencia. En abril del 29, otra visita de Tatiana. En agosto del 29, su salud empeora. Entonces, en 1930, más visitas de Tatiana y de su hermano. Eh, en julio del 1930 le indultan un año, 4 meses y 5 días. En julio de 1930 internan a Julia en un sanatorio allá en Rusia. En el 3 de agosto de 1930, Gramsci empieza a vomitar sangre. El 22 de septiembre de 1930 empeora, ya no puede masticar. Pasamos al 1931. En marzo se profundizan los desacuerdos de Gramsci con el liderato de su propio partido. Déjeme cerrar la puerta un momento, perdón. No va a hacer gran diferencia porque se va a seguir escuchando la perrita, pero está bien. Eh, y el desacuerdo tiene que ver con que Gramsci apuesta a la alianza, a una alianza, ¿no? La Asamblea Constituyente, la democracia como primer objetivo. En octubre-noviembre de 1931, más vómitos de sangre. En 29 de agosto de 1932, en una carta a Tatiana, le habla de que el conjunto de la existencia se le hace insoportable. En noviembre del 32, ante la conmemoración de los 10 años del fascismo en el poder, se le reduce la pena a 12 años y 4 meses. El 30 de diciembre de 1932 muere su mamá. Gramsci en algún momento se sospecha, pero nunca se lo dicen. Poco pues para no agraviarlo más todavía en prisión. Llama ya. En enero de 1933 ya está completamente desdentado, padece insomnio, trastornos digestivos, tuberculosis pulmonar, arteriosclerosis, enfermedades POTS y abscesos. El 7 de marzo cae al suelo, pierde el conocimiento, este es en el 33. Su situación de salud tan complicada que le revocan la autorización para escribir por un tiempo. El 20 de marzo, Tatiana logra que le traigan un doctor especializado. Y entonces aquí sí, quería leer el reporte del doctor, después de la evaluación que le hace a Gramsci. Déjeme abrirle la puerta mientras la perra para que salga, perdónenme. Vaya. Disculpen nuevamente. ¿Esto es cuándo es? Esto es el 20 de marzo del 33. Ok, el 20 de marzo. Visita del doctor Humberto Arcangeli enviado por Tatiana una vez conseguida la autorización. El doctor establece el siguiente diagnóstico y citamos la nota del médico. Está afectado de cifoescoliosis grave por enfermedades POT sufrida en la infancia. Tiene lesiones tuberculosas del lóbulo superior del pulmón derecho por las cuales ha sufrido hemoptisis 2 veces, una de las cuales en cantidad notable con fiebre durante algunos días. Es arteriosclerótico con hipertensión arterial, máximo 190, mínimo 100. Ha sufrido, en marzo del 33, desmayos con pérdida de conciencia prolongada, seguidos de parafasia que ha durado algunos días. Muestra una senilidad precoz, ha perdido muchos dientes, por lo que no puede masticar bien, sufre de malas digestiones. Desde octubre de 1932 ha perdido 7 kilos de peso, sufre insomnio persistente con agitación. Esa es la nota sumaria del médico. Eh, el 19 de noviembre es trasladado
a la enfermería de la cárcel de Civitavecchia. El 7 de diciembre del 33 es trasladado a la clínica del doctor Cusumano en Formia, en el Lacio. El 29 de octubre de 1934, Gramsci consigue la libertad provisional, pero sin cambio en su situación material. En junio de 1935, sufre otro empeoramiento, crisis de salud. Julio-agosto del 35 se da el séptimo Congreso del Internacional Comunista y ahí hay una virazón y se plantea entonces la tendencia de los frentes populares, que es lo que Gramsci estaba planteando desde finales de los 20, ¿verdad? Pero pues, aún con los partidos democráticos y burgueses. 24 de agosto del 35, traslado de Gramsci a la clínica Acquisisana en Roma. En el 35, él no lo dice aquí en la de esto, pero en el 35 Gramsci deja de escribir en los cuadernos de la cárcel, por si acaso. O sea, la escritura carcelaria gramsciana continúa, pero continúan las epístolas en las cartas. En el 1936, Gramsci reanuda la correspondencia con su mujer e hijo. Eh, el 21 de abril del 1937, Gramsci cumple condena formalmente. El 25 de abril sufre una hemorragia cerebral y el 27 de abril, 16 horas después, pues la muerte de Antonio Gramsci. O sea que, y yo se lo juro que no lo digo bromeando, no lo digo para aligerar la cosa, o sea, todos nosotros somos seres humanos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que hay un alien aquí colado entre nosotros, pero... Y hay veces que uno no puede concentrarse, no ya para leer, no ya para escribir, sino para ver un trapo de película popular comercial, o un trapo de serie Netflix, o porque tiene dolor de cabeza, o porque está cansado, o porque tiene mucho sueño, por lo que... Y eso le pasa a uno a diario. Pues aquí tenemos este ser humano que, que casi tiene más voluntad que cuerpo. Gramsci medía apenas 4 pies con 11 pulgadas porque era jorobado. En parte por una condición que desarrolló que fue esperada por una caída que sufrió cuando que lo dejaron caer cuando pequeño, por una niñera en, en Cerdeña. Ese listado se lo leí porque los textos o sea, que leemos en los cuadernos de la cárcel, a veces uno puede perder de perspectiva por los ricos que son en algunas instancias y por los variados que son en todas las instancias, que son escritos por un individuo que está pasando por esto, porque no es solamente si es que fue un prisionero político, ¿verdad? ¿Cuántos prisioneros políticos han habido y han sacado obras y han hecho 20 cosas? Pero, o sea, antes de ingresar a la prisión, Gramsci era eh, de cierta constitución, o sea, era de constitución débil, era bastante enfermizo. Y lo que hizo la prisión fue, pues, empeorarlo aún más. Este, y aún así, pues, tenemos este conjunto de 33 libretas, perdón, pues, repletas de todas estas reflexiones, de todas estas teorizaciones, y que son bien, bien ricas. Pero nuevamente no podemos dejar de perspectiva de las circunstancias por las cuales estaba pasando el ser humano. Eh, Comentario hasta aquí. Antes de... no, sí. Yo quería decir algo más de las circunstancias. Bueno, y digo, y vamos, y hay una parte de la historia que no, digo, hay la, sobre eso no iremos hoy, pero
Pero hay después toda una historia, o sea, nosotros, nosotros tenemos suerte de que tenemos esta obra, ¿no? O sea, hay unos elementos de la historia de Gramsci, de su trabajo, que se prestan para ser, tú sabes, noveladas por grandes escritores, ¿no sabes? Con ciertos elementos detectivescos y toda la cosa, porque, o sea, el día después de la muerte, o sea, después que Gramsci muere, Tatiana logra, o sea, ¿verdad? Cuentan que Gramsci está postrado en su cama en abril del 37 y Gramsci tenía apostado guardia a las afueras, la habitación de él estaba en un segundo piso. Pues había una ventana. A la ventana abajo, en el primer piso, habían apostado dos guardias de seguridad. O sea, Gramsci apenas se podía mover, ¿no? Este, hace un poco la importancia que le daban a la cosa. Y es por pura carambola, no, no por pura carambola, y Tatiana literalmente va a recoger las pertenencias de Gramsci y logra poner en su bolso el conjunto de estos cuadernos. Y logra sacarlos escondidos en la cartera, en el bolso que hubiese tenido, no sé. O sea, así de azaroso es eso. O sea, es decir, pudieron haberla detenido, pudieron haberla cotejado, pudieron haber, ¿verdad? Y logra, estos cuadernos los logra primeramente con la ayuda del liderato del Partido Comunista, logran depositarlos en un banco que era friendly al partido y en algún momento logran sacar los cuadernos de Italia y los mandan para Moscú. Y no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que acaba y que regresa Togliatti y toda esta gente que eso regresa. Y entonces pues, eventualmente pues, se va a publicar y eso también tiene su propia historia que es bastante interesante. Miren, el primer cuaderno. Como les comentaba ahorita, el cuaderno comienza en su primera página, la fecha, ¿verdad? Es decir, la primera página está fechada de su puño y letra, 8 de febrero de 1929, y en ella enumera 16 puntos de interés de investigación. Eh, casi todos ellos son de alguna manera u otra tratados en los cuadernos. Los que se quedan más truncos o menos desarrollados son o sea, no es que no haya presencia de ellos del todo, pero es el sexto punto, digo, perdón, el quinto punto, Cavalcante, Cavalcante y su posición en la estructura y en el arte de la Divina Comedia. Pero casi todos los demás tienen presencia en los cuadernos, tienen bastante presencia en los cuadernos. Y así, y Gramsci va a tener, este no va a ser el único, Gramsci va a tener no solamente en las cartas, sino en los cuadernos, él va a ser como tres distintos tipos de itinerarios de trabajo. Fecha la primera, fecha la primera página del cuaderno, 8 de febrero del 29, pero no empieza a escribir en pero lo que vendría siendo el texto que le sigue a ese programa de research, a ese programa investigativo, no viene a ser escrito hasta como junio o julio de ese mismo año. Es decir, Gramsci empieza a escribir en febrero y está 4 meses que suelta este cuaderno, ¿verdad? Que llamamos cuaderno uno y empieza a, como dice en una carta, a soltar la mano haciendo traducciones. Traduce del ruso, traduce del inglés, eh, pero principalmente traduce del alemán. De esas traducciones ya yo les comentaba que de ahí surgen, por ejemplo, pues distintas fábulas de los hermanos Grimm que traduce, pero hay unos textos
de Marx presentan esas traducciones, pues que son interesantes notar. Solamente les voy a dar un dato de interés que pudiera tener consecuencias cuando vayamos a conversar sobre la lectura del cuaderno 12 y el asunto del estado agrandado, el estado en sentido integral. Y es que cuando Gramsci traduce la glosa sobre Feuerbach de Marx, eh, la expresión alemana, que por costumbre se traduce al español o al italiano como sociedad civil, Gramsci la traduce literalmente como sociedad burguesa. Y eso que pudiera parecer una estupidez o una sutileza o algo bien particular, yo lo menciono porque, porque pues un poco anunciando de que en Gramsci la concepción de la sociedad civil pudiera tener un elemento o un matiz distinto a lo que significa la sociedad civil en la tradición hegeliano-marxista, ¿verdad? O sea, todavía en Hegel, perdón, en Hegel ciertamente, y todavía en gran parte de la obra de Marx, la sociedad civil es igual a el ámbito de la economía. Y yo creo que cuando Gramsci se niega a traducir lo que normalmente se hubiese traducido como sociedad civil, cuando Marx la menciona en la glosa sobre Feuerbach, creo que está haciendo acopio de que su noción de sociedad civil va a ser un poco más compleja. Y, no, y por si acaso, no solamente o meramente por una particular idiosincrasia de Gramsci, sino pues, también haciendo acopio de que el mundo social en tiempos de Gramsci era bastante más complicado eh, y bastante más poblado de diversidad de lo que era en tiempos de Marx, ciertamente que en tiempos de Hegel. Eh, pero bueno, Gramsci está esos 4 meses llevando a cabo ejercicios de traducción que de hecho, y posteriormente Gramsci va a volver a seguir haciendo, o sea, Gramsci los ejercicios de traducción los va a continuar haciendo cada cierto tiempo. Ok, en ese primer cuaderno, ¿qué es lo que yo... Bueno, importante notar lo siguiente. Cito de ese primer cuaderno el siguiente texto. Un comentario que Gramsci hace 3 o 4 veces a lo largo de los cuadernos en su conjunto, ¿verdad? Y o sea, estoy citando a Gramsci, pero estoy sacando el texto del primer capítulo del libro nuestro sobre Gramsci. Gramsci escribe, digo, perdón, esto no es del cuaderno 1, esto es del cuaderno 8, pero también vale la pena. Hablando de los textos que está escribiendo en la cárcel, esto es del cuaderno 8, dice carácter provisional, uno, primero, carácter provisional de memoria de las notas y los apuntes. Dos, de ellos podrán resultar algunos ensayos independientes, no un trabajo orgánico de conjunto. Tres, no puede haber todavía una distinción entre la parte principal y las secundarias de la exposición entre la parte principal y perdón, entre la parte principal y las secundarias de la exposición entre lo que sería el texto y lo que deberían ser las notas. Cuarto, se trata a menudo de afirmaciones no controladas que podrían llamarse de primera aproximación. Cualquiera de ellas en las investigaciones ulteriores podría ser abandonada e incluso la afirmación opuesta podría demostrarse como la exacta. O sea, mira el punto que está ahí hablando de la precariedad de esa escritura, que incluso lo contrario de lo que está diciendo pudiera ser lo adecuado. Quinto, no debe dar una mala impresión la vastedad e incerteza de los límites del tema. Por las cosas que acabo de decir, no tienen para nada la intención de compilar una miscelánea confusa sobre los intelectuales, una compilación enciclopédica que quiera colmar todas las lagunas posibles e imaginables. Y así tiene varios comentarios de esos efectos que apuntan a que él estaba plenamente consciente de de lo conjetural que era esta escritura, de lo precaria, de lo ambigua,
de que, de que pecaba de no tener los elementos de rigor que hubiesen sido necesarios para un trabajo mejor presentado. Uno, ante ese tipo de planteamiento, tiene dos opciones. Mm. La que hacen la mayoría de los estudiosos de Gramsci, y me incluyo, que es la de a pesar de comentarios en los que Gramsci plantea literalmente cosas de ese tipo, pues tratar de hilvanar, de construir una interpretación más o menos sostenida, a pesar de la fragmentariedad de la escritura, a pesar de la incompleta que es la escritura, a pesar de que Gramsci a veces modifica un poco el significado de una misma palabra o concepto en un momento dado a otro, etcétera, etcétera. O uno tiene la opción, que es lo que hace un importante historiador marxista, que es Perry Anderson, que tan temprano como en el 1976, pues Perry Anderson te plantea que en Gramsci lo que hay es un continuo conceptual slippage, ¿verdad? Que es conceptualmente resbaladizo, y te plantea ejemplos concretos, ¿no? De cómo la hegemonía en un momento dado significa una cosa más limitada, en otro momento dado significa una cosa más amplia, de cómo es utilizada para hablar de ejemplos que se ven bien distintos, bien disímiles unos de otros, y así utiliza como ejemplo otros conceptos. Lo que pasa es que eso me parecería a mí que, bien, bueno, no, bien poco generoso con la obra. Eh, y tú terminas pues, apreciando a Gramsci en tanto pues, figura histórica y política que pasó por unos acontecimientos particulares, que tuvo una determinada militancia, fue cofundador de un partido, que tiene esta obra periodística increíble de periodismo político, pero sin más. Y, y pues yo, ¿verdad? El trabajo nuestro no va por ahí. Nosotros sí creemos que, o sea, no hay duda de que el hecho de que la obra de Gramsci es tan incompleta y fragmentaria, que el adelantar una interpretación sostenida, pues requiere de una acción hermenéutica bastante contundente, ¿verdad? Es decir, te obliga a asumir, aunque vamos a suponer que Gramsci no lo hubiese intencionado de esa manera, pero te obliga a asumir la obra de Gramsci como una obra dialógica que para poder darle pleno sentido, un poco uno como lector e intérprete tiene que completarla. ¿Verdad? Y eso es lo que hemos hecho nosotros. En el caso de este servidor, yo lo que he tratado de decir es que subyacente eh, a las reflexiones más importantes contenidas en los cuadernos, verse en estas en torno al Estado moderno, verse en estas en torno a la presencia o ausencia de una literatura nacional popular en Italia, verse en estas en torno a los debates filosóficos entre el idealismo y el materialismo vulgar, verse en estas sobre los debates en torno a la cuestión lingüística, a la cuestión de la lengua en Italia a principios del siglo XX, eh, verse en estas sobre eh, los fenómenos cobijados bajo lo que Gramsci llama el americanismo y el Fordismo. eh, Siempre está presente la preocupación en torno a la articulación y rearticulación de las relaciones entre grupos dirigentes y grupos dirigidos. Eso es lo que nosotros decimos, eso es lo que plantea el libro nuestro, lo que trata de plantear. Eh, y que muchas veces un fenómeno particular que está bajo observación o bajo estudio
Su importancia no solamente radica en ese mismo fenómeno en sí, sino en lo que ese fenómeno particular nos dice o saca a colación en torno a las relaciones sociales en las cuales está ubicado. Eh, un poco por ahí va la cosa. Yo digo en este primer capítulo de mi libro la razón por la cual yo le dedico un capítulo bien corto al primer cuaderno es porque muchos de los temas que van a recorrer el resto de los cuadernos ya están presentes, anunciados en ese primer cuaderno. No todos, obviamente, pero muchos de ellos sí. Y entre anotaciones bibliográficas, entre meras reseñas de dos o tres oraciones de algún artículo periodístico o de revista que haya leído en el momento, hay unos textos ahí presentes que empiezan, en los cuales se empiezan a plantear conceptos importantes que van a ser desarrollados en cuadernos posteriores. Entre las cosas que están ya presentes en ese capítulo inicial, que creo yo que vale la pena comentarse. Primero, una referencia temprana a un autor fundamental que es Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Ujú, Y el comentario que comienza haciendo Gramsci en la 21ª nota que le dedica, si no me equivoco, ese cuaderno uno sobre Maquiavelo, tiene importancia en dos sentidos. Primero, que la interpretación que va a hacer Gramsci de Maquiavelo o sea, todavía tiene influencia en el scholarship sobre Maquiavelo al día de hoy, que es la insistencia en historizar a Maquiavelo, en leer en Maquiavelo una persona que está totalmente inmersa en los conflictos internos de la Florencia de la época, en la que creció, en cuya república trabajó por cerca de 14 años, en la que después padeció marginación, tortura e intentos de que lo olvidaran. Y también estaba totalmente inmerso y consciente de lo que estaba pasando en la Europa del momento. Y un poco historizar a Maquiavelo desde la óptica de Gramsci en ese momento es plantear que Maquiavelo estaba consciente de que lo que parecía que tenía futuro eran las monarquías absolutas, porque cuando miraba a su alrededor, los países más poderosos eran países como España y países como Francia, y cuya centralización del poder había sido lo que había en parte efectuado su poderío. Y frente a eso, la división italiana de la península, ¿verdad? Recuerden que Italia era en el tiempo de Maquiavelo un hombre más bien, diría yo, literario, ujú. lingüístico, más que político. Eh, y Maquiavelo como que teniendo conciencia de la necesidad de que Italia se unificara como precondición para un desarrollo ulterior. Los que han leído conmigo a Maquiavelo previamente, pues saben que gran parte de mi lectura del Príncipe de Maquiavelo va por ahí, ¿verdad? Y es una lectura que se da de la mano de Gramsci en tanto se aleja de la pretensión de hacer de Maquiavelo una especie de autor de sociología política, de darnos reglas de juego de cómo actuar en la política sin tomar en cuenta nuestra ubicación concreta en tiempo y espacio. O sea que hay algo que decir sobre la interpretación de Maquiavelo que hace Gramsci en términos estrictamente de cómo entender a Maquiavelo. Segundo, que Gramsci va a utilizar la figura del príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? Como una metáfora para nombrar cuál sería la función equivalente en el siglo XX del Partido Comunista Italiano. ¿Verdad? Y Gramsci en algunas instancias, entonces, posteriormente, no lo hace en este cuaderno, pero posteriormente Gramsci va a llamarle al Partido Comunista Italiano Siempre. el moderno príncipe, ¿verdad? Como este ente que debería ser aglutinador de todas las fuerzas en alianza progresista
para el desarrollo ulterior del país. Y ahí hay dos cosas que quiero, y digo, perdón, ahí hay algo que me ata que me empata con otro asunto. O sea, conceptos como transformismo, conceptos como hegemonía, conceptos como lo nacional popular, conceptos como los intelectuales, ya están presentes en este cuaderno, pero están presentes bien atados en su interpretación de cosas históricas, particularmente del movimiento hacia la unificación de Italia que conocemos como el Risorgimento o el Resurgimiento. Lo que nosotros vamos a ver poco a poco en el resto en el resto de la obra es que, si bien estos conceptos al inicio, en este cuaderno uno, están bien atados a la interpretación de cosas concretas y específicas, poco a poco vamos a ver que va a permitir Dios mío, ¿cómo lo digo? Eso va a llevar a poco a poco a que Gramsci, voy a empezar de nuevo para decir lo que estoy tratando de decir. Muchos de los conceptos del rico andamiaje teórico de Gramsci comienzan a gestarse en su comentario y análisis de la historia concreta italiana. Poco a poco, el desarrollo de esos conceptos se va a ir afinando de manera tal que van cobrando una autonomía mayor. Autonomía siempre relativa, ¿no? No es una autonomía completamente independiente, reificada de las realidades que se investiga o sobre las cuales se piensa, pero van a cobrar una autonomía relativa mayor, que es lo que va a permitir la construcción de tal cosa como una especie de sociología política gramsciana que permite a uno utilizar esos conceptos que fueron originalmente pensados a partir del análisis de algo distinto a lo que tal vez, ¿verdad? De una historia bien particular, pero coger ese mismo andamiaje conceptual para ponerlo a prueba y arrojar luz sobre otras circunstancias históricas, ¿verdad? No sé si se entiende lo que estoy tratando, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que, lo voy a decir una vez más, y perdonen que me repita, este, el mismo Gramsci hablaba virtudes en ese primer cuaderno, no recuerdo el pasaje, pero Gramsci habla de la importancia en el método de la repetición paciente y metódica. Hay tal cosa como una importancia de la cuestión de la repetición, pero voy a tratar de repetirme en virtud de mayor claridad. Muchos de los conceptos que más uno asocia con la teoría política de Gramsci, nuevamente, como lo nacional popular, como la cuestión de hegemonía, como la cuestión de guerra de posiciones, guerra de maniobra, como la cuestión del transformismo, eh, como la cuestión de los intelectuales orgánicos y demás, son inicialmente desarrollados a través de la interpretación de acontecimientos históricos bien particulares, sea la Revolución Francesa o sea el Resurgimiento italiano. Pero eventualmente, en la medida en que la escritura avanza, uno va a poder ver que esos conceptos se desarrollan a tal punto que uno puede sustraerlos de la especificidad histórica del cual emergieron inicialmente para poder ser reoperacionalizados o rearticulados para pensar otras realidades. Ok, voy a, pues, por ejemplo, o sea, nada, voy a citar un pasaje, esto es de la nota,
una nota bien extensa. Esto es del fragmento 44, que tal vez es de los textos más importantes del cuaderno uno. Ahí Gramsci habla bastante del concepto de la hegemonía. Voy a citar un pasaje particular comentando sobre los jacobinos en la Revolución Francesa. Gramsci dice, los jacobinos, por lo tanto, forzaron su mano, pero siempre en la dirección del desarrollo histórico real, porque no solo fundaron el Estado burgués e hicieron de la burguesía la clase dominante, sino que hicieron más en cierto sentido, punto y coma. Hicieron a la burguesía la clase dirigente, hegemónica, es decir, proporcionaron al Estado una base permanente. Y de ahí sigue haciendo análisis. Pero ve, en ese pasaje bien particular ya usted tiene, y no es el único, pero ya usted tiene una distinción que para Gramsci es clave en el poder político, que es y de hecho, y la palabra hegemonía comienza a tener un matiz particular, porque ya hegemonía no es meramente supremacía, hegemonía no es meramente poderío, sino que es que hay distintos tipos de poder, y le achaca a la hegemonía el matiz de que no basta con ser meramente dominante, sino que lo hegemónico es aquello que más que dominante logra ser dirigente. La implicación siendo por dominante es aquello que se logra imponer sobre los adversarios, mientras que lo dirigente, entre paréntesis, o lo hegemónico, es aquello que logra transformar al adversario eh, o cooptar al adversario e incorporarlo al propio proyecto de uno, lo que lo convierte de ser meramente dominado a ser dirigido, porque se logra el que se le pretenda hacer parte del proyecto de la clase dominante. En la medida en que logra incorporar eso que antes eran adversarios, la clase dominante deviene doblemente dominante, por así decir, la palabra, ¿verdad?, traiciona a uno, en el sentido de que la mejor dominación es aquella que parece no serlo, porque ya no es mera dominación, es la dirección. O sea que esa distinción pues, está pues, en un pasaje como ese. También en ese mismo fragmento, dos o tres párrafos atrás, hay otra distinción importante que, con la cuestión de la hegemonía en Gramsci. Leo el pasaje y después enfatizo lo que quiere enfatizar el pasaje. Al propósito del jacobinismo y el Partido de Acción, un elemento a recordar es que los jacobinos ganaron con su lucha la función de partido dirigente. Se impusieron a la burguesía francesa, llevándola a una posición mucho más avanzada de la que ésta habría deseado espontáneamente, incluso mucho más avanzada de la que debían permitir sus premisas históricas. Y de ahí los contragolpes y la función de Napoleón. Este rasgo, característico del jacobinismo y por lo tanto de toda la Revolución Francesa, de forzar la situación aparentemente y crear hechos consumados irreversibles, empujando a la clase burguesa hacia adelante a base de patadas en el trasero por obra de un grupo de hombres extremadamente enérgicos y decididos, puede esquematizarse así. El tercer estado fue el menos homogéneo de los estados. La burguesía constituía su parte más avanzada económica y culturalmente. El desarrollo de los acontecimientos en Francia demuestra el desarrollo político de esta parte, que inicialmente plantea solo aquellas cuestiones que interesan a sus miembros físicos actuales. Sus intereses corporativos en el sentido especial de inmediatos y egoístas de un determinado y restringido grupo social. Los precursores de la revolución son reformadores moderados que se hacen oír, pero en realidad exigen muy poco. Esta parte avanzada pierde poco a poco sus características corporativas y se convierte en clase hegemónica por la acción de dos factores: la resistencia de las viejas clases y la actividad política de los jacobinos. Y ahí, ¿verdad? Son pequeños matices que luego van a tener gran rendimiento. En este caso, Gramsci insiste, hace esta distinción. Ya dos o tres párrafos más adelante hablábamos de la distinción entre dominantes y dirigentes y braquetear o asociar el dirigente con hegemónico. Tres párrafos antes está esta distinción entre la forma corporativa y la forma hegemónica. ¿Verdad? Que eso, el mayor rendimiento tal vez va a estar presente en el cuaderno 13, donde Gramsci distingue de que el salto cualitativo eh, que da una fuerza social para llegar a su momento propiamente político hegemónico es el momento en donde deja de
meramente tratar de representar los estrechos económicos corporativos propios y logra asumir formas, en el cuaderno 13 creo que usa la expresión también universal, logra asumir formas universales o hegemónicas, que es donde están dispuestos a hacer concesiones, aún en términos de sus propios intereses económicos corporativos, pero están dispuestos a hacer ciertas concesiones en función de qué, en función de universalizarse, en función de hegemonizar, en función de que a través de esas concesiones logran incorporar a otros grupos que tal vez no necesariamente comparten en estricto sentido los mismos intereses corporativos. Es decir, en convertirse en una fuerza hegemónica. Entonces, esa distinción entre la forma corporativa y la forma hegemónica, nuevamente, son pequeñas cosas dentro de reflexiones sobre eventos históricos, pero que ya apuntan a darnos matices de lo que será la compleja, eh, la compleja perspectiva de Gramsci en torno a lo que él quiere decir por la hegemonía como práctica de poder político. Mm. Si pudieron leer parte del primer cuaderno, habrán visto que retoma, a veces hasta con los mismos nombres y apellidos, parte de las reflexiones del texto del 26 sobre la cuestión meridional. Habla de la importancia de los intelectuales, habla de las diferencias de los intelectuales más importantes en el sur frente a los intelectuales más importantes en el norte. Eh, ajá. Otra cosa que quería mencionar. Hay dos expresiones que aquí toman lugar. Déjame poner en el chat. Una, Gramsci. Bueno, primero, les pregunto, es una pregunta media retórica, pero pues la hago igual. O sea, habrán visto la amplitud de intereses que tiene Gramsci, ¿no? O sea, la cantidad tan bestialmente diversa de cosas sobre las cuales temas y asuntos que trata. Pero aquí hay varias notas que están dedicadas a lo que él llama, por un lado, el lorianismo, que es un derivado del nombre de un pensador, de un estudioso italiano al principio del siglo XX, llamado Aquiles Loria. Y lo otro que habla sobre los nietecitos del padre Berchani. La traducción puede ser sobrinitos o nietecitos, yo prefiero nietecitos, un poquito más literal. Eh, y digo, y también a veces, de manera más corta, habrá, para referirse a lo mismo, habrá del brechianismo. Y menciono estos dos temas que están presentes en el primer cuaderno, porque ejemplifican un par de cosas que uno asocia con Gramsci. Primero, que la revolución en Gramsci tiene que ser no solamente revolución limitada a una transformación radical de las estructuras económicas y políticas, sino que tiene que venir acompañado por lo que él va a llamar una reforma moral y cultural general. Y en ese sentido, estos temas no son temas que él trata desde una estrecha perspectiva de mero interés intelectual, sino que están, aunque de manera mediada, están empatados con que para Gramsci la lucha política es abarcadora. No uso la palabra totalitaria porque suena terrible y no es para nada lo que quiero decir, pero sí que totalizante. Es decir, la lucha política completa no es meramente de toma por asalto de instituciones o de transformaciones profundas de estructuras económico-sociales, sino que también es una de impacto
de los intereses, de los gustos, de las ideologías, de la cultura de la gente. Entonces, pues, por ejemplo, o sea, cuando Gramsci habla de Loria o del lorianismo, no solamente habla de Aquiles Loria y no solamente recuerda la crítica brutal que en su momento hiciera Benedetto Croce de Loria por ser un vulgarizador de la obra de Marx y un simplificador de la obra de Marx, sino es para hablar de toda una categoría más amplia de intelectuales que tienen incidencia sobre el debate público y social de la época, ¿verdad? Que son toda esa categoría de científicos sociales, científicos naturales, de corte positivista, que, que, que inciden sobre la discusión pública y sobre la cultura. Y que de hecho muchos de ellos, ¿verdad? Según la perspectiva de Gramsci, pues plantean debates y preceptos y normas en la cosa que han ayudado de alguna manera directa o indirecta en el surgimiento de cosas como el fascismo. Eh, o en el caso de los nietecitos del padre Brecciani, que hace, ¿verdad? Bresciani era un sacerdote jesuita que productor de varias obras de literatura, pero que también, como yo planteo en el capítulo de mi libro, para el que no ha leído, como yo, para el que no ha leído la obra directa del padre Bresciani, pues es conocido por la crítica destructiva que le hace a algunas de sus obras otros estudiosos. Este, pero de nuevo, el enfoque no es solamente, digamos, en la obra de Bresciani individual, sino en lo, ¿verdad? Lo que llaman los nietecitos del padre Bresciani, que son todo este conjunto de escritores con un estilo bien particular que reifican las formas disque folclóricas de los humildes, de los pobres, particularmente de los campos italianos, que pintan a los humildes o que personifican y narran a los humildes, a los menos aventajados, de una manera paternalista y como entes pasivos de sus respectivos destinos y como seres ingenuos, torpes, brutos, sin conciencia. O sea, y volvemos, no es tanto la figura particular de Loria o la figura particular del padre Brecciani, es más bien las corrientes intelectuales, o sea, las figuras que Gramsci asocia con esos grupos, que a su vez son figuras que han ayudado a nutrir el ámbito cultural e intelectual de la época en la que en la que se está moviendo Gramsci. Esto que les estoy diciendo lo digo de mejor manera en el primer capítulo de mi libro, por si acaso. De mucha mejor manera. Eh, y con todas las citas de referencia que o sea, a veces se me escapan los nombres de las cosas. Para decirlo de una manera más general y citando el título de uno de los volúmenes de la edición temática de los cuadernos. Cuando Gramsci habla de la cultura, la importancia no es la cultura como conjunto de objetos ensimismados. Cuando Gramsci habla de la cultura, lo importante es la organización de la cultura. O sea, hablar de la cultura para Gramsci debería implicar hablar de la organización de la cultura. Es decir, qué relaciones sociales son las que habilitan estas formas y maneras de ser culturales. O qué expresan, para decirlo de la manera a la inversa, o qué expresan estas formas simbólicas, culturales de las relaciones sociales en las cuales se producen. Eh, eh, para mencionar otro tema que también se menciona así casualmente en el cuaderno uno. ¿Por qué
¿por qué cuaja más la literatura popular francesa en el público lector italiano que la literatura popular italiana? ¿O por qué no se produce literatura popular italiana como se produce literatura popular francesa? ¿Verdad? ¿Qué dice eso del público lector italiano? Eh, ¿O qué dice de la diferencia en esa literatura de las respectivas historias de las que van? ¿O qué dice de la cultura intelectual y académica italiana y que se valore y se premie y se vitoree y se le dé prestigio a figuras de mequetrefes intelectuales como Aquiles Loria, ¿verdad? Que son como que figuras intelectuales de segunda, de tercera, de cuarta, y sin embargo se les precia, se les galardonea. Pues, ¿qué te dice eso de la cultura? De la organización de la cultura. ¿Qué te dice eso de la sociedad en la cual eso ocurre? ¿Verdad? Que son preguntas que uno se hace, que uno mismo se puede hacer del entorno propio de uno, ¿verdad? Y que yo me hago continuamente. Este, bueno. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? A mí me parece interesante, ¿verdad? Esa esa formación o la manera en que él va desarrollando a cierto tipo dentro de las limitaciones que sabemos por los cuadernos y cómo fueron escritos, ¿verdad? Pero a mí me sigue imprimiendo, ¿verdad? El sentido de que Gramsci no está reflexionando desde una perspectiva teórica únicamente, sino yo creo que está inmerso en toda esta discusión viene como una reflexión de cómo lograr el fin, ¿verdad? En este caso, el fin de su pensamiento marxista desde, desde la experiencia que tuvo, este, tratando de mantener, ¿verdad? Una, por decirlo así, una legitimidad teórica, pero atreviéndose a romper esos límites exclusivamente teóricos y dejar que la experiencia le enseñe cómo lograr la hegemonía en este caso o cómo lograr que el pensamiento revolucionario marxista pudiera tener una amplitud o ser abrazado por la mayoría de la gente. Yo creo que la derrota que sufrieron, ¿verdad? Que sufrió el Partido Comunista, las divisiones que sufrieron, la experiencia que sufrieron en ese tiempo, quizás derrotó el idealismo en él y lo forzó a ir en esta dirección de ver, o sea, hay que ir más allá que simplemente el hecho económico, hay que ir ahí más allá que el simple hecho del control político, porque eso no funcionó, y no funcionó por lo que vimos. Y cómo rayos nosotros podemos lograr que romper con todas estas estructuras que son mucho más fuertes a veces que la simplemente estructura económica Ujú. rígida, ¿no? Y me parece que la experiencia, la experiencia y su praxis lo forzó a romper con muchas estructuras que quizás otros que no vivieron esas experiencias simplemente fueron teóricos, no lo pueden entender o comprender. Y yo creo que está impreso en toda esta discusión ese ánimo de tratar de, de articular esas cosas. Yo suscribo, yo creo que yo suscribo, si te entiendo bien, yo suscribo lo que tú dices y creo que yo creo que Gramsci en un sentido está desarrollando algo que estaba en potencia o anunciado en el mismo Marx, pero pues en un tiempo bien distinto. Y yo no tengo el sílabo abierto ni a la mano, pero habría que ver, yo no recuerdo si la próxima sesión es cuando vamos a echar para atrás un momento a leer dos textos de Marx, pero
que es la cuestión de, ¿verdad? Cuando Marx dice que en el manifiesto comunista, eh, ¿cómo es que dice Marx, Dios mío? No me recuerdo si es que dice que los obreros no tienen patria, algo por el estilo. Eh, Marx está haciendo un punto analítico, pero Marx no es anormal. Marx sabe que los obreros concretos de carne y hueso sí se identifican con alguna especie de identidad nacional o lo que sea. Y de la misma manera, el mismo Marx en otro texto de estos así lapidarios de él, bien importante, que es el prólogo este del 1859, eh, o no sé si es el mismo manifiesto comunista, ahora no recuerdo bien, entonces tendré que releerlo para... eh, o sea, la mera dinámica, para hablar en marxista un momento, entre el desarrollo de fuerzas productivas, que llega un momento del desarrollo de las fuerzas productivas que se enfrentan a las limitaciones de unas determinadas relaciones de producción que inicialmente las engendraron. Si fuera una cuestión meramente económica, de dinámica económica productiva, pues tú entenderías pues, que unas determinadas relaciones sociales de producción ayudan a estimular el desarrollo de las fuerzas productivas. Llegado un momento, el desarrollo de las fuerzas productivas chocan con las limitaciones de esas mismas relaciones de producción que le estimularon en un primer momento. Ese momento de choque produciría supuestamente una crisis y de ahí emanaría una revolución. Y sin embargo, pues sabemos que la cosa no es así. O sea, es decir, no basta que las circunstancias sean propicias, hace falta que la gente quiera hacer la revolución. Y se sienta motivada para ello, y se organice para ello y establezca los lazos de communality para ello y tal y tal. Y yo creo que en el Marx mejor leído eso ya está presente. Pero que en Gramsci está, eh, en Gramsci está bien explícito. Es que me quedé callado por un momento porque es que también es Lenin, pero es porque, se están porque, por empato con Lenin, pero es porque estos tipos quieren hacer la revolución, pero es como si la realidad no les diera según los esquemas que se habían, por los esquemas que se habían Exacto. planteado. Entonces Mm, se ven en la obligación de repensar todas estas cosas a la luz de una riqueza empírica, digamos, una riqueza concreta, que irrumpe los límites de la autorización previa. Y en ese sentido, suscribo lo que estás diciendo. Y empato, pues, ahora, David, y empato con lo que yo decía al principio cuando que Gramsci habla de una noción de sociedad civil un poco distinta. Y es porque o sea, cuando Marx celebra conquistas de la clase trabajadora en el Manifiesto Comunista a la altura del 48 del siglo XIX, pues está hablando de la conquista de la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Ahí no hay partidos políticos de masa, ahí no hay medios de información, ahí no hay públicos lectores amplios, ahí no hay periódicos de difusión masiva, ahí no hay proliferación de uniones obreras y sindicatos legalizados, ahí no hay YMCAs, ahí no hay, tú sabes, Club de Leones, ahí no hay una riqueza institucional y de prácticas y de cosas que sí Gramsci ya tiene presente cuando mira a su alrededor. Y son espacios y son prácticas, estas instituciones en las cuales los seres humanos de carne y hueso pues pululamos. No solamente en nuestro espacio de trabajo, sino que pululamos todas esas. Y también pululamos, y también hay tal cosa como tomar en cuenta las relaciones afectivas y familiares y toda la cosa. Este, ¿Verdad? Porque una de las cosas que Gramsci plantea cuando habla del maniqueísmo y el Fordismo no es meramente la parte de la implementación de la cadena de ensamblaje en el proceso de producción y el de la segmentalización cronometrada del proceso productivo producto de las prácticas del Taylorismo. O sea, eso es parte de la historia. La otra parte de la historia que Gramsci insiste es, pero es que eso vino acompañado por grandes empresarios como Henry Ford, que se dedicó a soltar a una caterva de trabajadores sociales e encuestadores para preguntarle a sus trabajadores qué es lo que hacían en su tiempo libre. Y si cogían para la casa o si iban a beber a la barra. O si se metían con prostitutas. O sea, que era, ¿verdad? Eh, Atender todas estas otras esferas.
de los seres humanos. Claro, de la perspectiva del empresario industrial capitalista, pues un poco pues para que la fuerza productiva, tú sabes, esté en las mejores capacidades posibles para adaptarse a este régimen más retante del proceso. Pero yo suscribo lo que tú dices, ¿no? David, ¿qué vas a decir o preguntar? Sí, saludos, buenas noches a todos. A mí Igual. me parece bien interesante y quizá puede ser por falta de lectura o lo que sea de lo que es la vida de Gramsci como tal y su teoría. Pero cuando él utiliza el término de hegemonía y usa el ejemplo de los jacobinos para un Ujú. término de hegemonía que él está tratando de presentarlo de una manera alternativa, no necesariamente basado en violencia o exclusivamente determinado por la violencia, sino por otros tipos de métodos de ideología, de hacer cultura, etcétera. Pero precisamente utiliza unos eventos históricos más violentos para hablar de eso. O sea, y de personas que si bien hicieron después un trabajo cultural, hicieron un trabajo cultural en conjunto con los distintos hitos históricos que tuvo la Revolución Francesa, seguía habiendo un elemento extremadamente ¿sabe? De no necesariamente hegemonía de diferente como él está hablando, una hegemonía un poco más elevada, sino de la primera hegemonía en primer grado, ¿verdad? Vamos a decir en primer término que es violento. Y me parece como que bien interesante el haber escogido ese, o sea, el haber escogido ese particular para de lo que interpreté de lo que de lo que estaba hablando en el seminario para tratar de presentar ese concepto de hegemonía más elevado. O sea, me parece una elección curiosa, me dejó pensando. Sí, yo a eso te aporto dos cosas, o una, voy, Lucy. Este, cojo por bueno lo que dice porque es cierto, pero lo que quiere tratar de rescatar Gramsci de manera un poco abstracta es meramente la cuestión asertiva, voluntariosa del emprender la dirección de algo, ¿no? Pero te puedo añadir a eso que más adelante Gramsci va a articular esos usos metafóricos, por así decir, o metonímicos de la cuestión jacobina. eh, Ay, caramba, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero él va a combinar eso con el rescate metafórico de la reforma protestante. O sea, él va a tratar de combinar el elemento de dirección que él quiere rescatar cuando usa la expresión jacobinismo con lo que él va a interpretar como el elemento popular que estuvo implicado en la intención inicial de la reforma protestante. O sea, a lo que voy es que hay parte de esa, tú tienes razón al nivel a la altura del cuaderno uno. Lo que, lo que me parece que vamos a ver luego es que Gramsci mismo va a temperar el uso desarraigado, metafórico de jacobinismo con, con otros conceptos que lo ayudan a balancear, digamos, en función de la cuestión hegemónica. Pero sí, estipulo lo que estás diciendo En ese sentido. porque es cierto. Sí. O sea, a la altura, en términos históricos es cierto, y a la altura del cuaderno uno es cierto también. Mi gente, son las 8:34. Antes de irnos, bueno, para efectos de las tres personas que ven esto después en YouTube, pues vamos a dar por terminada la cuarta reunión del seminario sobre Gramsci, pero, ¿verdad? No se me vayan todavía, que quiero contar algo con ustedes, los que están presencialmente en la grabación del sílabo, pero vamos a primero a parar la grabación. Muchas gracias a todos por si acaso.